¿Acaso el eco de una palabra amable en el vasto silencio digital puede ser el canto de sirena más peligroso? Para Sofía, bibliotecaria en la luminosa Valencia, el silencio se había vuelto un compañero demasiado constante. A sus 45 años, el apartamento, antes lleno con las idas y venidas de Álvaro, su hijo recién partido a estudiar ingeniería en Alemania, ahora resonaba con el vacío. La cicatriz, casi invisible sobre su ceja izquierda, recuerdo de una caída infantil, parecía acentuarse con el peso de esa nueva soledad. Fue en uno de esos días grises, mientras navegaba por un foro literario buscando quizás un eco a sus propios pensamientos, cuando un mensaje privado iluminó un rincón de su pantalla. Mateo Vargas, rezaba el remitente. Admirables sus reflexiones sobre Galdós, señora. Pocos entienden hoy su ironía con tanta agudeza. Sofía, cuyo corazón latía al ritmo pausado del pasar de páginas y el aroma de libros antiguos, sintió una curiosidad impropia de su habitual prudencia. El perfil de Mateo mostraba a un hombre de unos 50 años, cabello entrecano y una mirada que sugería tanto intelecto como una serena melancolía. Un arquitecto español, decía, trabajando temporalmente en un innovador proyecto ecosostenible en las profundidades verdes de Costa Rica. Sus primeras respuestas fueron cautas, medidas, pero las palabras de Mateo tejían un lazo invisible. Hablaban de literatura, de arte, de los sueños que la vida adulta suele archivar en el desván del olvido. Él parecía entenderla, adivinar sus pensamientos no expresados. Pronto la formalidad del foro dio paso a la inmediatez de WhatsApp, y las conversaciones se tiñeron de una intimidad que Sofía no había sentido en años, quizás nunca con tanta plenitud. Se encontró sonriendo sola ante la pantalla, el cansancio de sus responsabilidades desvaneciéndose ante la promesa de un mensaje nuevo, de una conexión que sentía genuina y profunda. Mientras tanto, en un pequeño pueblo costero de Galicia, Fermín, un marinero jubilado de 70 años, con la piel curtida por el sol y la sal, revisaba con entusiasmo una plataforma de inversión online en su vieja tablet. Un joven y dinámico asesor financiero, de nombre Daniel, lo había contactado por Facebook, prometiéndole rentabilidades extraordinarias en un proyecto de energías marinas limpias. Fermín, que siempre había confiado más en la fuerza del mar que en los vericuetos de las finanzas, se sintió atraído por la idea de que sus ahorros pudieran contribuir a algo tan noble y a la vez crecer. «Ya verás, Carmiña», le había dicho a la foto de su difunta esposa, «nuestro Antón irá a la universidad sin problemas». Y con un movimiento decidido transfirió otra parte de su pensión a la cuenta indicada. La relación entre Sofía y Mateo floreció con la rapidez de una primavera digital. Él era todo lo que ella secretamente había anhelado, culto, sensible, un arquitecto con alma de poeta que hablaba de su trabajo en Costa Rica con una pasión contagiosa, pero también con la nostalgia de quien desea volver a su tierra, a España, quizás a Valencia. «Pienso en caminar contigo por el jardín del Turia, Sofía», le escribió una noche, y hablar de todo y de nada, como si el tiempo no existiera. Las videollamadas eran esporádicas. La imagen de Mateo a menudo se congelaba, o la conexión era pésima. «La selva tiene estas cosas, mi cielo», se disculpaba con una sonrisa que a Sofía le derretía las reservas, pero su voz, profunda y cálida, era suficiente para alimentar la ilusión. Le enviaba poemas que encontraba navegando por la red y pensando en ti, y le contaba los avatares de su proyecto, los desafíos con los proveedores locales, la belleza abrumadora del entorno, su soledad mitigada ahora por la esperanza de su regreso y de un futuro juntos. Sofía, la bibliotecaria metódica, la mujer que catalogaba la vida con la misma precisión que los incunables, empezó a ignorar las pequeñas alarmas que su instinto, adormecido pero no extinto, intentaba hacer sonar. Alguna incongruencia horaria en sus mensajes, alguna frase sobre literatura que le sonaba extrañamente familiar, como leída en algún artículo crítico que ella misma había catalogado. Pero Mateo tenía una explicación para todo, una caricia verbal que disipaba cualquier sombra. Se vio a sí misma arreglándose con un esmero casi olvidado antes de sus chats nocturnos, eligiendo la blusa que sabía que resaltaba el brillo de sus ojos cansados, ahora iluminados por una nueva luz. Fue una tarde de martes, con el sol valenciano filtrándose tibio por las ventanas de la biblioteca, cuando llegó el primer nubarrón. Un mensaje urgente de Mateo. «Mi Sofía, ha surgido un imprevisto terrible.
Unos materiales esenciales para la estructura, importados de Alemania, están retenidos en aduanas aquí en Costa Rica por un tecnicismo absurdo. Necesito liberar ese contenedor con urgencia, o todo el cronograma se viene abajo. Son solo 2.000 euros para agilizar los trámites con un gestor local. Te los devolveré en cuanto el banco abra la próxima semana, te lo juro por lo más sagrado. El corazón de Sofía dio un vuelco. Dinero. Nunca habían hablado de dinero, salvo en términos abstractos, de sueños futuros. Su prudencia natural gritó, pero la imagen de Mateo solo, luchando contra la burocracia en un país lejano por un proyecto que también sentía un poco suyo, pudo más. Recordó sus palabras sobre la confianza, sobre cómo esta relación era un refugio para ambos. Tras una breve pero intensa lucha interna, donde el deseo de ayudar y la fe en él combatieron ferozmente contra años de cautela, Sofía entró en su banca online. Los números rojos en su cuenta la sobresaltaron, pero cerró los ojos e hizo la transferencia. La gratitud de Mateo fue desbordante, casi excesiva. Has salvado el proyecto, mi vida. Has salvado mi fe en que aún existen los ángeles. Sofía sintió un calor reconfortante, la satisfacción de haber hecho lo correcto por el hombre que estaba iluminando sus días. La brecha, una vez abierta, se ensanchó con pasmosa facilidad. A los pocos días, un supuesto robo de herramientas vitales en la obra requirió otros 3.000 euros. Estoy desesperado, Sofía. Sin esto no podemos avanzar. La policía local es, bueno, ya sabes. Luego surgió una oportunidad única e irrepetible. Un pequeño terreno adyacente a su proyecto principal, con una cascada y vistas espectaculares, perfecto para construir nuestra cabaña, nuestro nido, cuando vuelva a España. Luego surgió una oportunidad única e irrepetible. Un pequeño terreno adyacente a su proyecto principal, con una cascada y vistas espectaculares, perfecto para construir nuestra cabaña, nuestro nido, cuando vuelva a Lasey. Solo 5.000 euros, una ganga que un lugareño ahogado por las deudas le ofrecía. Será nuestra primera inversión juntos, amor. El primer ladrillo de nuestro futuro. Sofía, ya inmersa en la lógica de la ayuda continua, y con los ahorros menguando peligrosamente, accedió una vez más. Cada transferencia iba acompañada de promesas más encendidas, de planes más detallados para su vida en común en Valencia. Empezó a ocultarle la verdad a Clara, su colega y amiga en la biblioteca, inventando excusas para su creciente distracción y sus evidentes preocupaciones financieras. Álvaro, desde Alemania, notaba en sus videollamadas semanales una tensión en la voz de su madre, una alegría forzada que no lograba ocultar la sombra bajo sus ojos. ¿Estás bien, mamá? ¿Pasa algo con el dinero? No, hijo, todo perfecto. Cosas de la casa, ya sabes, mentía Sofía con una ligereza que le oprimía el pecho. Mientras tanto, la espiral de engaños tejía su red sobre otras vidas. Fermín, en Galicia, había invertido ya casi todos los ahorros de su vida en la plataforma de energías marinas. Su asesor Daniel le mostraba gráficos de rentabilidad ascendente, le hablaba de dividendos especiales y lo animaba a reinvertir las supuestas ganancias. Está a punto de dar el gran salto, don Fermín. En unos meses podrá comprarle ese apartamento en la ciudad a su nieto. En Madrid, Laura, una joven diseñadora gráfica llena de talento y con la ilusión de lanzar su propia marca de moda sostenible, había sido contactada por una supuesta fundación europea que le ofrecía una beca de impulso a jóvenes emprendedores. Tras rellenar formularios y enviar su proyecto, le solicitaron el pago de diversas tasas administrativas y de gestión para asegurar su plaza. Cantidades pequeñas al principio, que fueron sumando. Es una inversión en tu futuro, Laura, le aseguraba por correo electrónico una tal Madame Dubois, con un lenguaje impecable y logos oficiales en sus comunicaciones. Clara fue la primera en verbalizar lo que el instinto de Sofía apenas se atrevía a susurrar. Sofía, ese hombre, no sé. Todo suena demasiado perfecto, y ahora estos problemas continuos de dinero, ¿lo has visto alguna vez en persona? ¿Estás segura de quién es? Sofía reaccionó a la defensiva. Claro que sé quién es, Clara. Es la persona más maravillosa que he conocido. Tú no lo entiendes porque eres una cínica. Él está pasando por una mala racha, y yo lo estoy apoyando. Es lo que se hace por la gente que quieres. Pero las palabras de Clara, directas y sin adornos, sembraron una semilla de inquietud que ni las más dulces promesas de Mateo lograban erradicar del todo. Empezó a buscar en Internet información sobre Mateo Vargas, arquitecto, Costa Rica. Los resultados eran vagos, genéricos.
Ningún proyecto específico con ese nombre, ninguna publicación relevante. Una foto que él le había enviado de su supuesto equipo de trabajo, una imagen borrosa de varias personas sonrientes con cascos de obra, le produjo una extraña desazón. Algo en las proporciones, en la luz, no encajaba. Se lo comentó a Mateo, y él se ofendió profundamente. Después de todo lo que hemos compartido, ¿dudas de mí, Sofía? ¿Crees que soy un farsante? Me partes el alma. Ella se sintió miserable, culpable por su desconfianza, y redobló sus muestras de afecto y apoyo. Entonces llegó el golpe de gracia. Mateo la llamó, su voz entrecortada por una emoción que Sofía interpretó como desesperación y esperanza a partes iguales. Sofía, mi amor, ha surgido algo increíble, la oportunidad que estábamos esperando para asegurar nuestro futuro definitivamente. Un socio local, un hombre muy influyente, me ofrece participar en la fase final de un desarrollo turístico de lujo aquí, muy cerca de mi proyecto actual. Un resort ecológico 5 estrellas. La rentabilidad es astronómica, pero necesito aportar una suma importante para entrar, 30.000 euros. Sé que es mucho, muchísimo, pero te juro que es la última vez que te pido nada. Con esto, en 6 meses, vuelvo a Valencia con todo solucionado, y empezamos nuestra vida sin preocupaciones. Es ahora o nunca, mi vida. Confía en mí una vez más. 30.000 euros. Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era más de lo que le quedaba. Tendría que pedir un préstamo personal rápido, endeudarse hasta las cejas. El pánico la atenazó. Pero la voz de Mateo al otro lado del teléfono era un bálsamo y un veneno a la vez, susurrando promesas de una vida idílica, la casa en Valencia con vistas al mar, los viajes soñados, la seguridad definitiva. La presionaba con dulzura, apelando a su amor, a su fe en él, al futuro que habían construido palabra a palabra durante meses. Hazlo por nosotros, Sofía, por nuestro amor. Agotada, confundida, con el juicio nublado por la disonancia cognitiva entre la magnitud de la petición y la profundidad de sus sentimientos, Sofía cedió. Acudió a su banco, mintió sobre el propósito del préstamo, una reforma urgente en casa, y con el dinero en su cuenta, realizó la transferencia a una cuenta internacional que Mateo le indicó. El justificante bancario temblaba en sus manos. Esa noche Mateo estuvo más cariñoso que nunca. Pronto, mi reina, muy pronto estaremos juntos. Los días siguientes fueron una tortura de silencio creciente. Los mensajes de Mateo se espaciaron. Sus respuestas eran monosilábicas. Las excusas cada vez más peregrinas. Reuniones interminables, amor. Cobertura pésima en esta nueva zona de obras. Luego, su número de WhatsApp apareció como no disponible. Los correos rebotaban. El pánico helado se instaló en el pecho de Sofía. Intentó llamarlo 100 veces. Nada. Fermín, en Galicia, descubrió que la web de energías marinas limpias había desaparecido. Su asesor Daniel se había esfumado, los ahorros de toda una vida esfumados también. Laura, en Madrid, recibió un escueto correo electrónico. Lamentamos comunicarle que su candidatura para la beca de emprendimiento no ha sido seleccionada en esta convocatoria. Las tasas administrativas, por supuesto, no eran reembolsables. Sofía pasó una semana en un limbo de incredulidad y terror. Apenas comía, no dormía. La biblioteca, antes su refugio, se convirtió en un escenario de su humillación silenciosa. Cada libro de amor, cada tratado de psicología, parecía burlarse de ella. Finalmente rota, llamó a Clara. No pudo articular palabra, solo sollozos convulsos. Clara llegó a su apartamento en menos de media hora y la encontró hecha un ovillo en el sofá, temblando. Sin preguntas, la abrazó. Y Sofía por fin habló. Contó la historia completa, desde el primer mensaje hasta la última transferencia, cada detalle doloroso, cada autoengaño. Clara escuchó en silencio, su rostro endureciéndose no de reproche, sino de una furia contenida hacia el invisible agresor. Esa misma noche llamaron a Álvaro. Al principio, el joven ingeniero no podía creer lo que oía. Su madre, la mujer inteligente, culta, la bibliotecaria, pero la angustia en su voz era innegable. «Mamá, necesito que me envíes todo lo que tengas. Correos, números de teléfono, capturas de pantalla, las fotos que te mandó, todo». Con la cabeza fría de quien resuelve problemas complejos, Álvaro se puso a trabajar. En menos de una hora, el castillo de naipes de Mateo Vargas comenzó a desmoronarse. Una búsqueda inversa de imágenes reveló que las fotografías del supuesto arquitecto pertenecían a un modelo brasileño de catálogos de ropa masculina.
El análisis de las cabeceras de algunos correos antiguos que Sofía había guardado por casualidad mostró direcciones IP que saltaban de un país a otro, ninguna remotamente cercana a Costa Rica. La supuesta empresa de arquitectura no tenía registro alguno. Cada pieza del rompecabezas encajaba, revelando la fea y cruda estampa del fraude. Álvaro le comunicó sus hallazgos a Sofía con delicadeza, pero sin paños calientes. Para ella, fue como si le arrancaran una venda de los ojos, dejando al descubierto una herida purulenta. El dolor era insoportable, pero extrañamente también sintió una punzada de alivio. La incertidumbre, la esperanza tóxica habían terminado. Quedaba la vergüenza, la rabia, una sensación de estupidez que la consumía. Pero también en el fondo una minúscula brasa de determinación. «Tenemos que denunciar, mamá», dijo Álvaro con firmeza. Clara asintió. Al día siguiente, las tres mujeres, porque Clara no la dejó sola ni un instante, se dirigieron a la Comisaría Central de Valencia, a la Unidad de Delitos Telemáticos. La sala de espera era impersonal, gris, poblada por rostros preocupados. Mientras aguardaban su turno, Sofía reparó en un hombre mayor, sentado a poca distancia. Era Fermín, el marinero jubilado. Sostenía una ajada carpeta llena de papeles, la mirada perdida en algún punto del desconsuelo. Sus ojos se cruzaron por un instante. No hubo palabras. Solo un fugaz pero profundo reconocimiento mutuo. El estigma silencioso de los engañados. El inspector Javier Ramos, un hombre de unos 50 años con el cansancio de 1000 batallas digitales grabado en el rostro, escuchó el relato de Sofía con atención profesional, tomando notas sin mostrar sorpresa. Cuando ella terminó, con la voz temblorosa pero firme, él asintió lentamente. «Señora, lo que me cuenta es, desgraciadamente, un patrón que vemos todos los días. Estafas sentimentales, fraudes de inversión, utilizan manuales, son profesionales del engaño». Le explicó la complejidad de rastrear a estos delincuentes que operaban desde jurisdicciones lejanas, usando identidades falsas y moviendo el dinero a través de intrincadas redes de cuentas. «Seré honesto», dijo con una empatía que no lograba ocultar el pesimismo de la experiencia. «Las posibilidades de recuperar el dinero son muy escasas, y atrapar a los cabecillas aún más complicado. Pero su denuncia es fundamental. Ayuda a trazar patrones, a alertar a entidades financieras a que otras personas no caigan». Sofía salió de la comisaría sintiéndose vacía, pero extrañamente más ligera. La verdad, aunque brutal, la había liberado de la telaraña de mentiras. El camino que tenía por delante era largo y doloroso. Afrontar las deudas, reconstruir su autoestima hecha añicos, aprender a confiar de nuevo. Clara y Álvaro hicieron en sus pilares. Clara la acompañaba a dar largos paseos por la playa, escuchándola sin juzgar, simplemente estando. Álvaro la llamaba a diario, no para hablar de la estafa, sino de libros, de sus clases, de la vida, recordándole quién era ella antes de Mateo. Fue Clara quien le habló de un grupo de apoyo online para víctimas de fraudes cibernéticos. Al principio, Sofía se resistió. La vergüenza era una losa. Pero una noche, incapaz de dormir, tecleó la dirección web. Leó testimonios que eran un eco de su propia historia, de su dolor, de su incredulidad. Y por primera vez en meses no se sintió tan sola. Con manos temblorosas escribió su primer mensaje, anónimo. A mí también me pasó. Poco a poco, compartir su experiencia en ese espacio seguro se convirtió en una forma de terapia. Escuchar a otros, entender las tácticas, la psicología detrás del engaño, le permitió empezar a perdonarse por haber sido tan vulnerable. Y de esa catarsis compartida nació una nueva idea, una necesidad. Decidió crear un blog, también anónimo al principio, al que llamó Las Redes Vacías. Allí, con la precisión de la bibliotecaria que era y la herida abierta de la mujer engañada, comenzó a detallar su historia, las señales de alerta que había ignorado, los mecanismos de manipulación, los recursos que había encontrado. No lo hacía por venganza, sino por una profunda necesidad de transformar su sufrimiento en algo útil, en una advertencia para otros. Mientras tanto, en algún lugar anónimo, el director, el cerebro detrás del alias Mateo Vargas y tantos otros, revisaba los perfiles de sus nuevos objetivos. Una mujer recién divorciada en Sevilla, un empresario jubilado en Bilbao. El ciclo estaba a punto de comenzar de nuevo. Sin embargo, una de sus operaciones secundarias, la que gestionaba las falsas becas y que había estafado a Laura, la diseñadora madrileña, se encontró con un obstáculo inesperado. Una alerta bancaria activada por la acumulación de denuncias, incluida la de Laura,
quien también había encontrado el valor para hablar, había congelado una de las cuentas puente que utilizaban. Era una pequeña victoria, una mella casi insignificante en la armadura de una hidra de 1000 cabezas, pero demostraba que las voces unidas, las denuncias, por pequeñas que parecieran, podían empezar a cambiar las cosas. Una tarde, meses después, Sofía revisaba los comentarios de su blog. Uno en particular le llamó la atención. Gracias. Estaba a punto de cometer un terrible error. Tu historia me abrió los ojos. Una sonrisa triste, pero genuina, se dibujó en el rostro de Sofía. Miró por la ventana de su apartamento valenciano. El sol se ponía sobre la ciudad, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas. La vida seguía. Diferente, más cauta, con cicatrices visibles e invisibles, pero seguía. Y en ese seguir había encontrado una nueva forma de tejer redes, esta vez no vacías, sino llenas de solidaridad y esperanza.